gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Se ha cumplido una semana más, Señor. Estamos aquí de pie, Señor. Nos has permitido despertar, precioso Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Cada familia representada, Señor. Los que están en sus hogares, Señor. Bendícelos, Señor. Los que vienen en camino, Señor, bendícelos, Señor. Señor, que tu presencia esté con nosotros, Señor. No importando las circunstancias, precioso Jesús. Que tu presencia no sea parte de nosotros, Señor. Que tu nombre sea puesto, Señor, en nuestro corazón como un sello. Precioso Espíritu Santo, ven el día de hoy, Señor, y compártenos de tu palabra. Precioso Dios, yo no sé entrar ni cómo salir, Señor. Solamente tú sabes, Señor. Tu palabra es inmensa, Señor. Tu palabra es hermosa. Danos esa porción, Señor, que tienes preparada para nosotros el día de hoy. Si es pequeña, Señor, si es grande, Señor, danos nuestra porción, Señor. Y que caiga en buena tierra, Señor, tu semilla. Y que podamos dar frutos para ti, Señor. Es lo que tú nos pides, Señor. Que te demos frutos. No nada más almacenar la información en nuestra mente, Señor, sino que caiga en buena tierra, Señor, y que podamos reflejar tu nombre, Señor, ante los demás. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Señor, abre los cielos, Señor, y que tu palabra caiga, Señor. Que caiga tu maná, Señor. Que caiga tu lluvia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Permite, Señor, someter nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Enséñanos cómo, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y cúbrenos con tu sangre. Bendícenos, Señor. Límpianos, lávanos, Señor. Apártanos, Señor, para ti. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Qué les parece si entramos de lleno a la parte donde, ¿se acuerdan? Vimos cómo fue revelado el nombre de Dios. Y eso lo vimos en Éxodo 3, Éxodo 3:14. Déjame mis notas. Vimos cómo fue revelado el nombre de Dios a Moisés, que antes no, Abraham, Isaac, Jacob no conocían el nombre en sí como Jehová. Conocían el nombre de Shaddai, Adonai, Elohim. Y así caminó Abraham. Dice que por fe le fue tomado por justicia. Así caminó Isaac, así caminó Jacob. Confiando en su padre, confiando en Jehová de los ejércitos. Pero es hasta Moisés cuando va a liberar al pueblo de Egipto y le revela su nombre. Y vimos que está en Éxodo 3:14, cuando le dice a Moisés, bueno, desde el 13, por favor. Éxodo 3:13. ¿Me avisan cuando estén? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, o sea, como diciendo, vamos a suponer, Dios, que sí voy y te hago caso. Y llego con el pueblo de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Se acuerdan que les decía que Moisés nació ahí en Egipto, vivió 40 años y él tuvo unos problemitas y salió de Egipto y se fue al desierto? Cuando dice que se fue al desierto, se fue, o sea, de donde salió de Egipto, se fue a la tierra de Moab. Es lejísimos, es como si les dijera de ahorita, para que tengan una idea, es como si estoy hablando de aquí de Querétaro, si se va más arriba de Chihuahua, hacia allá se fue caminando, pero todo desierto.
Y él habita ahí y dice que él ya tenía 80 años, o sea, 40 años duró en el desierto. Él ya tenía 80 años y vio una zarza ardiendo que no se consumía la zarza. Se acercó y ya vimos la historia donde le dijo, Moisés, quítate el calzado porque esta es tierra santa. Y ya le revela el nombre. Dice, ¿cómo te llamas? O sea, si yo regreso a Egipto, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo te llamas? O sea, porque sabemos que eres Adonai, sabemos que eres el Todopoderoso Shaddai, sabemos que eres el creador del universo como Elohim. Pero ¿cuál es tu nombre? O sea, sabemos o sea, cómo nos lo ha presentado Abraham a nosotros, pero ¿cuál es tu nombre? Y aquí le contesta en el 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Qué respuesta, ¿no? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en el 15, además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ahí le revela su nombre y veíamos que el yo soy el que soy es Jehová. La Yud, He, Bajeb son 4 letras, son 4 consonantes. Si me puedes dar pantalla, por favor. Tuve un error el domingo pasado a escribir, ahí lo puse en rojo. ¿Sí se ve bien ahí o lo hago un poquito más grande? Ahí está. La parte de, lo voy a volver a escribir aquí, bueno, más bien, es Yud, He, Bab, He, y se escribe de derecha a izquierda. Esta es la Y, esta es la H, esta es la V y esta es la H. Y le pusieron unas vocales para poder pronunciarlo. El hebreo no tiene vocales, tiene puras consonantes, pero para poder pronunciarlo le pusieron, para hacerlo como el hebreo fonético, le pusieron vocales. Las vocales no existen en el idioma hebreo. Y entonces el nombre se pronuncia Jehová o Yud-He-Bajeb. Y les decía, el nombre correctamente, ¿se acuerdan que les platicaba que hay una línea de judíos que de herencia en herencia se ha ido pasando cómo pronunciar el nombre, porque ellos una vez al año, cuando eran los sacrificios de la expiación, cuando era el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel en el tabernáculo, una vez al año el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo a esparcir la sangre sobre el propiciatorio para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y ahí lo que hacía el sumo sacerdote, pronunciaba el nombre. Es como si yo me esparzo la sangre y digo Jehová, o digo Yahvé, o digo Yahweh. O sea, pero yo lo estoy pronunciando mal. Hay una forma correcta de pronunciarlo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí y él era el único que podía nombrar el nombre. Creo que es el cuarto, creo que también me equivoqué, creo que es el cuarto mandamiento cuando dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, no sé si es el 3 o el 4, por ahí ando. Y luego, ahí donde tuve un error, pero la parte del nombre, los judíos a la fecha, hoy en día, no pronuncian el nombre. Para ellos la palabra Dios, para nosotros la palabra Dios, les decía, es muy ambigua, es muy abierta. Nosotros ubicamos cuando leemos en la Biblia Dios con mayúscula, sabemos que está hablando de Jehová, o sabemos que está hablando del Señor, o sabemos que está hablando de Jesús. Pero si dice Dios con minúscula, está hablando de otros dioses. Bueno, en los judíos le llaman eterno, le llaman Adonai. No dicen Dios porque ¿qué Dios? Si ustedes en la Biblia, por ejemplo, si un griego lee la Biblia y dice Dios, él puede pensar en Zeus. No puede pensar en Jehová o no puede pensar en Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es tan estricto irse al origen, a las bases del idioma?
Por eso los judíos no dicen Dios, no pronuncian el nombre de Dios, dicen el Eterno, el Creador, Adonai. Es lo que dicen, Shaddai, el Todopoderoso. Ahí es cuando se están refiriendo a Él como mi amo. A eso se refieren. ¿Y saben de qué Dios está hablando? No está hablando de dioses. Nosotros sí podemos nombrar el nombre. Nosotros sí podemos decir el nombre. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio ese privilegio. Jesús murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, fue al infierno 3 días, 3 noches, y Él resucitó, y por medio de su resurrección, Él compró nuestras almas, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Él pagó por nuestros pecados. Y por medio de su sangre dice que el velo fue partido, ¿no? Fue el partido del velo para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, podamos entrar a su santuario, a la presencia de Dios. ¿Cómo es que entramos a la presencia de Dios? Cuando estamos cubiertos con la sangre de Jesús, que es la que nos perdona los pecados. Y eso es todos los días, de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia. Todos los días, ¿no? ¿Qué importancia es esta parte del nombre? Les decía, Jehová ya está aquí. Y luego les decía que Jesús le fue revelado a María. Veíamos que en Isaías dijo que un bebé iba a nacer y le iban a poner como nombre Emmanuel. Y vemos que a María le dice, y le pondrás por nombre Jesús. Entonces dicen, pues la Biblia se contradice. No, lo que pasa es que también se llama Emmanuel. Y veíamos que hay 12 nombres de Dios. Pero ese Emmanuel es con nosotros Dios. Y les decía, eso se va a cumplir en el milenio. Cuando todo haya paz, cuando todo haya armonía, Jesús viene a reinar la tierra por segunda vez. Bueno, viene por segunda vez y viene como rey y a gobernar todo. Y dice que todas las naciones serán puestas a sus pies, ¿no? Pero esa parte de Emmanuel, de con nosotros Dios, ¿por qué no la experimentamos ahora? ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, y cosas mayores ustedes harán? Mucha gente piensa que por los dones del Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer milagros más grandes que Jesús. Y hay gente que puede resucitar a un muerto físicamente ahorita en el 2021 si ora por una persona y si está en los planes de Dios que resucite un muerto, va a resucitar. Jesús resucitó muertos, ¿sí? Pero ¿qué más hizo Jesús? Les he dicho, ¿qué hizo Moisés cuando levantó la vara? Abrió el mar. ¿Alguien ha abierto el mar ahorita con los poderes? ¿Qué es eso de que y cosas mayores ustedes harán? Jesús vino en humano, vino en cuerpo y vino y todos nuestros pecados fueron puestos en Él. Él fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, murió y Él, por la gloria del Padre, fue resucitado y llegó a la diestra del Padre y adquirió el nombre sobre todo nombre, que es el nombre del Padre. Dice, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, mayor es el Padre que yo. Entonces era como un juego de palabras que los discípulos no entendían. Entonces al momento, cuando era la época de Jesús, cuando Jesús estaba aquí, ni sus discípulos, ni Jesús mismo podía poner a Jesús en el corazón de cada uno. Esas son las cosas mayores que nosotros hacemos. Cuando nosotros le compartimos a otra persona de Jesús y oramos por ellos, y esa persona ora y le pide a Jesús que habite en su corazón, esas son cosas mayores. ¿Les suena con nosotros Dios? ¿Qué es lo que viene a hacer Jesús aquí? Con nosotros Dios. Es Emmanuel. ¿Se dan cuenta? Es digamos, otra ventana de este nombre de Emmanuel, ¿no? Y si le rascamos un poquito más al hebreo, con nosotros Dios, ¿no le suena esta parte? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es Emmanuel. Dios con nosotros, Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? ¿Se acuerdan cuando Moisés dice Jehová Nisi?
¿Se acuerdan qué quería decir? Estandarte, bandera. Jehová es mi bandera. ¿Se acuerdan para qué eran las banderas antes en los ejércitos? ¿No se acuerdan para qué eran? ¿Para qué? Para anunciar la victoria. Pero antes de la guerra, cuando estaban formados, tenían banderas. ¿Qué quería decir esas banderas? Si revisamos en la historia, esas banderas, si yo ponía una bandera y decía, pueblo de Jerusalén, ¿de qué bando estábamos? Ajá, o sea, ¿de qué bando estoy? Era decir, mi bandera es esta, yo pertenezco a esta población, yo pertenezco, mi rey es esta persona y yo voy a pelear por mi rey. Y entonces, oigan, somos del mismo equipo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia adelante. Entre nosotros no nos vamos a hacer daño. ¿Se dan cuenta? Lo que decías hace un rato, llevamos las cargas de los unos con los otros. ¿Qué es? Bandera. ¿Qué bandera traes? En nombre de Jesús. Jehová es mi bandera. Pertenezco a este equipo. Entonces, si con nosotros Dios, ¿quién contra nosotros? En el momento en que el enemigo, llámese mundo, llámese Satanás, llámese mi hombre viejo, si ve mi bandera que es Jesús, si Jesús conmigo, ¿quién contra mí? ¿Se dan cuenta? Otro tema de las banderas era que el ejército que se formaba, cuando un ejército vencía al otro, tomaba en posesión su bandera. Entonces, cuando un ejército estaba en una colina y otro ejército estaba en otra, al frente ponían la bandera de este ejército y atrás las otras banderas ¿de qué? De todos los reinos que habían derrotado. Entonces, si este lado tenían 20 banderas y este lado tenía una bandera, ¿a quién le ibas? ¿Quién tenía más experiencia? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nosotros en cada guerra, en cada lucha donde Jehová, Jesús pelea por nosotros, va por delante de nosotros, cuántas banderas vas acumulando? Y cuando ve tu carne, cuando ve el mundo, cuando ve tu enemigo, cuántas banderas, cuántas victorias te ha dado Jesús por su nombre. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Se echa a correr, se echa a correr. Con nosotros Dios, ¿quién contra nosotros? ¿Se acuerdan cuando dice que David en su castillo, en su torre tenía los escudos? ¿Se acuerdan que tenían los reyes de los otros bandos, guardaban los escudos y los colgaban en su torre? ¿De qué habla nuestra torre? La torre habla de nuestro cuello. En Cantar de los Cantares habla sobre el cuello, o sea, habla sobre Salomón que se mandó a hacer 1000 escudos de oro, más de 1000 victorias. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte del nombre. ¿Qué es lo que hace el nombre en nuestra vida? Y vamos a seguir leyendo. Les dice en el 17, no, perdón, no, déjame ahí. Estaba en que Jehová, y aquí escribí Jesús. Jesús, aquí es donde me equivoqué. Si dan cuenta, son las primeras 3 letras, la Yud, la Heb y la Bab. Así empieza el nombre de Jesús. La Yud, la He y la Bab. Y luego sigue la Shin y luego la Ayin. Son las 5 letras. Esta es la forma de escribir Jesús o Yeshua, que es Jehová. Esta es la parte de Jehová. Jehová Salvador. ¿Qué ese es el nombre? Jehová salva. Esa es su naturaleza, esa es su esencia de Dios. Ese es el nombre que es revelado a María, Jesús, que se pronuncia en el hebreo fonético para nosotros sería Yehoshua. Jehová es Jehová y es Yehoshua, Jehová Salvador.
¿Y qué es la palabra Jehová? ¿Se acuerdan? Dice, ¿quién me mandó? O sea, ¿quién les voy a decir que quién me mandó? Y les dice en el 14, yo soy, me envió a vosotros. Esta palabra de yo soy, ¿se acuerdan que les leí el Hayá, Hasher, Hayá? Yo soy el que soy. ¿Qué es esto yo soy? El autoexistente, el eterno, que no tiene ni principio, no tiene fin. ¿Qué es esto? Es difícil entender en nuestra mente. Por eso me estoy deteniendo en el tema del nombre. ¿Qué es el yo soy el que soy? Yo soy y hago que las cosas sean lo que yo quiero que sean. ¿Sí? ¿Vamos bien? Miren, lo que vamos a platicar hoy, si hay cosas que no le entienden, no se preocupen. Nada más disfrútenlo. Nada más gócenlo. Porque es la palabra de Dios. Va a estar hermoso el mensaje de hoy. En el 17 dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el yo soy, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Bueno, total, me salto al 4:1, por favor. ¿Y qué creen que le contestó Moisés? Entonces Moisés, bien motivado y bien convencido, respondió, he aquí que ellos no me creerán. Dice, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? ¿Se dan cuenta en el estado que estaba Moisés? Él tenía 40 años en el desierto. Y él dijo, no me van a creer. O sea, estaba hablando con Dios mismo. No me van a creer. Bueno, y Jehová dijo, estoy en el 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que traes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ok, empecemos a armar la prédica de hoy. Cuando Dios le dice a Moisés, quita tu calzado porque en tierra santa estás, ¿qué le está diciendo Dios a Moisés ahí? Les explicaba, oigo mucho eco. A ver, ahí está. Les explicaba que cuando Dios les dice, no, todavía me oigo arriba. Cuando Dios le dice, quita tu calzado porque estás pisando suelo santo. ¿Qué es lo que hizo Dios en ese momento con ese pedazo de tierra? Está una zarza ardiendo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Si era santo el suelo, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuando les platiqué de por qué hay tanto conflicto en Jerusalén? ¿Qué es lo que puso Dios ahí? Puso su nombre. ¿Qué es lo que estaba en el suelo? Su nombre. ¿Y qué es lo que tenía que hacer su nombre con Moisés? Tenías que quitar la suela del calzado para que los pies hicieran contacto con el nombre. En un sentido dicen, quita las cosas del mundo, aléjate del mundo, quita cosas que te estorben del mundo para que tengas contacto con Dios, ¿no? Es una parte de decir, quita tu calzado. Pero ¿se acuerdan cuando decía Jesús que los mandó a los 70, los mandó en dos y le dijo, irán descalzos y a donde visiten, donde encuentren gracia, dice, pues bendigan y coman lo que les den de comer. Y donde sean ustedes rechazados, ¿qué les dijo? Sacúdanse el polvo de los pies. Y yo ya les he enseñado, ya hemos visto aquí el principio, cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, ¿qué era lo primero que tenía que hacer el sumo sacerdote antes de hacer su chamba de ministrar? Si no moría, ¿qué tenía que hacer él?
lavar sus manos y lavar sus pies. Y ya hemos visto que lavar las manos es cuando alzar las manos libres de ira y contienda, que es cuando yo traigo algo contra alguien, es pedir perdón, bendecir a la persona, y pedirle al Señor que me perdone y, y, y que me ayude a superar esa parte, que me quite esa ira, que me quite ese enojo, ¿no? ¿Qué quiere decir el lavar los pies? Cuando le dice Jesús, y sacude el polvo de tus pies, ¿qué les hicieron a los discípulos, a esos que iban de dos en dos? Los rechazaron. Cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos ofende y retenemos esa ofensa, es como tener sucios los pies. El lavar nuestros pies es remitir los pecados, es perdonarle a la persona que me ofendió, a la persona que me faltó el respeto, a la persona que me hizo algo y que estoy muy enojado y que estoy muy dolido. ¿Qué debo hacer? Lavar mis pies, que es sacudirme ese polvo, perdonarle esa ofensa. ¿Dónde logro eso? En mi cuarto de oración. Es trabajar con eso y perdonar todas esas ofensas que yo traía, porque cuando alguien me ofende, queda un resentimiento, y ese resentimiento es una semilla, y esa semilla va a empezar a echar raíces de amargura, raíces de odio, raíces de enojo, raíces de sufrimiento. Por eso debo lavar mis pies. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate los zapatos. ¿Qué polvo traía Moisés? ¿Qué ofensa traía Moisés? ¿Se acuerdan cómo salió de Egipto? Un día antes vio que un egipcio estaba pegándole o estaba arremetiendo contra los hebreos y dijo, voy a ver a mis hermanos, y le dijo al egipcio, deja a mi pueblo, deja a mis hermanos. ¿Qué es lo que quiso hacer ahí Moisés? ¿Se acuerdan que le dije que él aprendió de chico? Que él era hermoso, que él era ungido, que él iba a ser el libertador del pueblo de Egipto. Eso aprendió de chico. Y eso todos los hebreos lo sabían. Entonces, cuando él llega a 40 años, ¿qué decisión toma sin antes preguntarle a Dios? Voy a liberar a tu pueblo, Señor, porque yo soy el Todopoderoso, yo soy el que vengo aquí a salvar a todos. En su orgullo, él fue a querer salvar y dice que se le pasó la mano y mató al egipcio. Lo escondió. Al otro día ve a dos hebreos discutiendo entre ellos, y llega Moisés a tratar de calmarlos. Oigan, espérense, estoy parafraseando toda la historia, pero si tienen duda, léanlo, está en Éxodo. Entonces dice, oye, espérense, y entonces los hebreos le dicen, ¿quién eres tú? O sea, ¿tú te crees nuestro Señor? ¿Tú te crees nuestro Salvador? O sea, ¿quién eres tú para venir a organizar? ¿O qué? ¿O vas a hacer lo mismo que le hiciste al egipcio? ¿Nos vas a matar o qué? Entonces dice que se llenó de temor. Dijo, capaz que Faraón ya se enteró y mejor me echo a correr. Y ahí es cuando sale. ¿Qué salió? ¿Qué es lo que hizo su pueblo? Lo rechazó. Esa última experiencia que tuviste con mi pueblo, lávala, perdónala. Que tu planta de tu pie haga contacto con mi nombre perdonador. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Qué fue lo primero que tuvo contacto Moisés con Dios? Con su nombre, la planta de sus pies. Para que nosotros podamos caminar con Dios, tenemos que pedirle que su nombre, su naturaleza, venga en nosotros y nos dé la fuerza para poder perdonar las ofensas de los demás en nosotros. No es cosa fácil. Es cosa de trabajo, es cosa de ir al cuarto de oración y es pedirle que su nombre obre en nosotros. Y entonces ahí es el primer contacto. Ok, Moisés perdonó. Dice, oye Dios, pero yo creo que no me van a creer. Y le dice Dios, ¿qué es lo que traes en tu mano? Le dijo, una vara. ¿Sí estoy ahí? Una vara. Él le dijo, ¿quién? Fue Dios que le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. ¿Qué fue lo segundo que tuvo contacto con el nombre de Dios?
La vara. Se dan cuenta que yo soy el que soy, yo hago las cosas que quiero como sean. Una vara seca la convirtió en una serpiente, en una culebra. Algo muerto lo convirtió en una serpiente. Y luego dice que, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Se echó a correr Moisés, se asustó y le dijo Dios, tómala por la cola. ¿Alguien ha agarrado una víbora en su vida? ¿Sí? ¿Por dónde se agarran las víboras? Se agarra por la cabeza. Se agarra por la cabeza. Una parte de la serpiente, en lo positivo de la serpiente, ¿se acuerdan cuando Moisés levantó una serpiente cuando el pueblo de Israel fueron atacados por escorpiones y las serpientes de fuego? Que puso una serpiente en alto y dijo, esta es la señal, era una señal de Jesús, que aquel que lo viera iba a ser salvo, ¿no? La parte de serpiente, ¿qué dicen? Sé como serpiente, como astucia, como sagaz, como cierta sabiduría, cierta prudencia. Pero ¿qué le dijo? Agárrala por la cola, que es, empieza por la parte humilde, empieza por lo pequeño, no como en el jardín del Edén, que ¿qué es lo que hicieron varón y varona, los Adanes? ¿Qué hicieron? Dijeron, no comerás de este árbol, de todos los árboles podrás comer, menos de este. ¿Qué tenían que comer primero? Del árbol de la vida. Y se fueron directamente al conocimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta? Quisieron agarrar la serpiente de la cabeza. Quisieron ser igual a Dios sin antes tener un proceso de humildad. Esa es la parte donde dice, agárrala por la cola, agárrala por la parte más pequeña, la parte más humilde, y lo agarra. ¿Y qué se convierte otra vez? En vara. ¿Qué traía? Si ya tenía el contacto, la vara, con el nombre de Dios, ¿qué es lo que había en esa vara? El nombre de Jehová. Y ahorita vamos a ver por qué estaba ahí el nombre. Ahora, ¿por qué le dijo, qué traes en tu mano? Una vara. ¿Una vara qué representa? ¿Por qué si Moisés ya se había quitado los zapatos, ya había perdonado ese rechazo que había recibido, ya lo había perdonado, pero después dijo, y si no me creen, ¿qué es lo que traía en la mano? Una vara, ¿qué representa? Representa una defensiva, representa un poder, representa un ataque, representa un escudo. Tira tu vara, tira tu armadura que traes de protección, quita tu armadura que traes en contra mía. Tíralo, que es tu orgullo, échalo abajo. Que tu orgullo sea tocado con el nombre, con la naturaleza mía, con la naturaleza perdonadora, de paciente, de misericordia. Entonces, ¿qué traía ya? Ya traía el nombre. Ya el orgullo ya lo había vencido, ¿no? ¿Seguimos leyendo, les parece? ¿Vamos bien lo que está haciendo el nombre? Dice el 4. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo, por esto te van a creer que se te apareció. ¿Por qué? Porque empezó a hacer maravillas, empezó a hacer efecto el nombre de Dios, a convertir las cosas en lo que Dios quería que se convirtieran. Estaba en proceso con Moisés a que Moisés se convirtiera en la naturaleza de Dios, que adquiriera su nombre en Moisés. Y en el 6, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Él agarró la vara que tenía el nombre. Ahora, ¿qué tenía su mano? ¿Con qué había tenido contacto? Con el nombre de Dios. Extiende tu mano y métela en tu seno, en tu corazón. La saca y sale con lepra. El nombre de Dios, la naturaleza de Dios, siempre nos va a mostrar la lepra que traemos dentro. ¿Se acuerdan cuando les digo que la palabra de Dios es un espejo? Nos muestra realmente quiénes somos, porque
Adán hombre y Adán mujer se escondieron inmediatamente después de pecar, porque se dieron cuenta, porque el nombre de Dios estaba en el huerto y les fue revelado en la condición en la que estaban desnudos. ¿Qué es lo que hace el nombre de Dios en nosotros? Nos muestra nuestra naturaleza, muestra toda la lepra que tenemos en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando dijo, ustedes son de un corazón duro? Circuncidar su corazón, circuncidar sus oídos. Necesitan un corazón de carne, no un corazón de piedra. El nombre de Dios, cuando toca nuestra vida, nos muestra en el pecado en el que estamos. Toda la bajeza que hay en nosotros, lo que está en Gálatas, todos esos frutos de la carne, eso nos muestra el nombre de Dios. ¿Por qué la gente no conoce bien el nombre de Jesús? Porque Jesús nos muestra las miserias que tenemos adentro. Pero ¿para qué usamos el nombre de Jesús? Para mostrarle a las demás personas en dónde está su error. Dice, no veas la paja en el ojo ajeno cuando tú tienes una viga en tu ojo. ¿Por qué? Eres fariseo. ¿Qué eran los fariseos? Estudiaban la palabra, pero no había una transformación interna. ¿Qué es lo que hace el nombre de Jesús en nosotros? Hace una transformación de nuestro corazón. ¿Cómo? Mostrándonos toda la oscuridad que hay en nosotros. Iba a decir otras cosas, pero no. Todo el odio, las tinieblas y la muerte que hay en nosotros es lo que nos enseña el nombre de Dios. Por eso mucha gente le huye al nombre. Por eso mucha gente no sabe, no conoce del nombre, no conoce la naturaleza de Jesús. A eso se refiere. Entonces, le mostró la lepra, su mano leprosa. Si su mano traía el nombre de Jehová, toca su corazón, le muestra en las condiciones que estaba Moisés. Híjole, apúntenme por ahí, voy a hablar de la lepra en algún momento porque tengo que explicarles qué es la lepra para que entiendan este proceso que hizo Moisés. ¿Sabían que hay lepras de colores? Blanca, ya vimos una blanca. Lepra blanca. ¿Otro color? Rosa no. Amarilla. ¿Otra? ¿No? ¿Eh? Roja, sí. Y me falta una. Lepra verde. Primero, ¿qué es la lepra? Y luego, ¿qué quiere decir cada color? Bueno, eso se los voy a explicar próximamente. No sé cuándo, pero vamos a ir avanzando. La lepra blanca tiene que ver con la autojustificación. ¿Se acuerdan de un guerrero que fue a ver qué profeta era? ¿Eliseo? ¿Elías? Eliseo fue a verle y dijo, métete al Jordán 7 veces. No, hombre, ¿cómo el Jordán? Si el Jordán está horrible, hay mejores ríos allá en Babilonia, en mi pueblo. ¿Cómo voy a meter el Jordán? ¿Qué dice que cuando salió el discípulo de Eliseo a pedirle la lana, que le pidió los regalos a este guerrero que fue curado de la lepra? ¿Qué es lo que había en el Jordán? ¿Por qué en el Jordán se sumergió en el Jordán y por qué no se sumergió en otro río? ¿Qué es lo que había en el Jordán? Eliseo es en la época de cuando hay la división de los reinos, cuando estaba el reino del sur y el reino del norte. Es cuando estaba la división. Era el pueblo de Israel, era el reino de Israel y estaba el pueblo de Judá y de Benjamín acá. Eliseo era de este lado. ¿Y por qué le dice ve al Jordán? Ya habían pasado el pueblo de Israel el Jordán. ¿Se acuerdan cuando pasaron con los sacerdotes, con el arca, pusieron los pies, pasó todo el pueblo de Israel? ¿Y qué hizo Josué en el Jordán? No, estaba seco, pasaron el seco, pero antes, cuando todos pasaron, ¿qué es lo que puso Josué ahí? ¿Cuántas piedras? 12. ¿Cuántos nombres tiene Dios? ¿Qué puso ahí? ¿Qué hincó en el Jordán? El nombre. ¿Por qué era en el Jordán meterse? ¿Por qué era sumergirse en las aguas del nombre? Tiene que ver con el bautizo. Eso es lo que circuncida nuestro corazón, es lo que transforma nuestro corazón. El bautizo en agua, sumersión. Es morir en Cristo, resucitar en Cristo. Morir el hombre viejo y que viva el hombre nuevo.
Esa es la parte, por eso es que tenía que ser en el Jordán, porque ahí estaba el nombre de Dios. ¿Qué es lo que hace el nombre de Dios? Muestra lo que hay. Y cuando el aprendiz de Eliseo va y le pide los regalos, ¿qué le hace Eliseo al aprendiz? Adquirió la lepra y dice qué color de lepra. Era lepra blanca como la nieve. ¿Qué quiere decir la lepra blanca? Es la autojustificación. Quiere decir que el soldado tenía lepra blanca. Eso habla, la lepra blanca habla sobre nuestra rebelión. ¿Se acuerdan de Ana o María, la hermana de Moisés? ¿Qué lepra le dio? Blanca. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Moisés. Y estuvo una semana aislada del campamento porque tenía lepra blanca. Aquí estamos hablando que Moisés tenía esta lepra blanca. ¿Qué es lo que había? Una rebelión. ¿Qué es lo que quiso hacer él en el pueblo, en Egipto, con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que quiso hacer? Quiso autojustificar en su orgullo. Eso, ya el corazón ya estaba tocado con el nombre de Dios. Cuando le dice, vuelve a meter tu mano, y le dijo en el 7, vamos al 7, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, carne como de bebé. ¿Qué pasó? El corazón ya tenía el nombre, regresa el nombre, toca la lepra, y es quitada la lepra, somos sanados. ¿Qué es lo que va a quitar nuestras tinieblas, nuestro odio, nuestra muerte? Es el nombre de Dios, es el nombre de Jesús en nosotros, es adquirir su naturaleza en nosotros. Eso es lo que va a quitar nuestra lepra. Tengo que enseñarles qué es la lepra porque yo lo que puedo decir, maestra, que la más mala es la mía. La más mala es la lepra que yo tengo en mi corazón. Eso es. Esa es la más mala. Es lo que Dios me ha mostrado. Que hay que limpiar y hay que transformarnos. Adquirir su naturaleza. Por eso voy a explicar los colores de la lepra y vamos a entrar a un estudio de la lepra más adelante. Ahí anótenlo, por favor. Y luego, 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. ¿Qué está diciendo aquí Dios a Moisés? Tú vas a llegar con la vara y vas a hacer maravillas, vas a hacer milagros, vas a hacer eventos sobrenaturales. El pueblo de Israel vivió eventos sobrenaturales. Al faraón le enseñó eventos sobrenaturales. ¿Se acuerdan de las 10 plagas? ¿No? ¿Qué decía el faraón? Eso de convertir el agua en sangre. A ver, vengan ustedes, hechiceros. Y convertían lo mismo, ¿no? Esas señales, dice, si a la primera señal no te van a creer, a la segunda señal te creerán. ¿De qué está hablando Dios en esto? Si no te creen por las maravillas, por los eventos, por los milagros que Dios hace físicos y externos, van a creer cuando vean tu corazón transformado y cuando vean el nombre de Jesús en ti. La gente ahí va a creer a la segunda señal. ¿Qué es lo que busca Dios en nosotros? Que poner su nombre en nosotros para ser transformados. Y en el momento en que somos transformados y tener tanta luz, tanta energía, tanto fuego aquí, va a salir. ¿Se acuerdan cuando les dije de cuando derramó la taza de café? ¿Qué salió? Café. ¿Qué es lo que debe salir en nosotros? El nombre de Jesús. Debe salir su luz. ¿Se dan cuenta? La primera señal, la gente se guía por los milagros, pero se empieza a enamorar de los milagros. No se enamora del origen o el creador de los milagros. ¿Se dan cuenta? Pero la gente empieza a ver cambios en uno. Empieza a ver cambios en uno. Y dice que la palabra convence, ¿no? Pero el ejemplo arrastra. Es eso. Continúo en el 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, o sea, todavía si no creen, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Y ya me le empieza a decir que... Bueno, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Otra vez.
O sea, ya lidió con sus pies, ya lidió con la vara, con el nombre, con el corazón. ¿Se dan cuenta cuando les he predicado del río y me llevó el varón 1000 codos y estaba el río en mis tobillos, en mis rodillas, en mis lomos, y después era un río que ya no podía cruzar más que a nado, un río que ya no puedo cruzar, que ya me tapa? ¿Se dan cuenta cómo Dios en nuestra vida, su nombre, cómo va poniendo, cómo va creciendo la estatura? Llegó al nivel de la boca, al nivel de la cabeza, ¿y qué hizo Moisés? Ya no lo dejó a Dios. Y por tema de su lengua, de la boca de Moisés, ahí es donde tuvo problemas y no pudo entrar a la tierra de Canaán. Pero le dijo, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Moisés era tartamudo. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Yo voy a hacer lo que yo quiero que seas. Si naciste tartamudo y si con todas esas señales no entienden, pero cuando hables de mi palabra y tengas una voz fluida y tengas una voz de impacto y que des mi palabra sin que te trabes, ¿qué van a decir? Yo lo conocí, era tartamudo. Dios sí lo cambió. Ve su forma de hablar, ve su forma de expresarse. Pero ahí Moisés no quiso que Dios se involucrara, que tomara esa parte con él. ¿Se dan cuenta? Y ya dice que Dios se enojó y esa es otra historia que a esta parte vamos a estar regresando mucho. Hoy vimos un lado de lo que es esta parte del nombre, ¿no? Pero, sí, hacia dónde quiero ir. ¿O no? Es que está tan padre este. Sí, vamos a ir, ¿qué es lo que hizo la vara? ¿Qué es lo que tenía la vara? Pero antes de eso es, ¿dónde estaba Moisés? En el desierto. Cuando él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, dice que se le apareció la zarza. ¿Se acuerdan dónde se apareció la zarza a Moisés? Fue en el monte Sinaí. Ahí se le apareció la zarza. Cuando libera Dios a Egipto, Dios a Israel de Egipto, lo libera y a los 50 días, ¿en dónde hacen escala? ¿Dónde le da los 10 mandamientos Dios al pueblo? En el monte de Sinaí. Registren esa parte que les estoy diciendo. Es lejísimos de donde estaba, de Egipto. Era como una parte intermedia de donde él vivía, porque él estaba en la tierra de Moab, estaba más lejos todavía, y como que estaba intermedio entre Egipto y la tierra de su suegro. Pero era desierto, no había nada. Ahí es donde tuvo la experiencia Moisés con la parte de la zarza, cuando tuvo la experiencia del nombre. ¿Sí? ¿Se imaginan la expresión o qué sintió Moisés? ¿Quién dirigía al pueblo de Egipto cuando salió, al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Quién lo dirigía? ¿Moisés? No, Ramsés era el faraón. Pero ¿quién dirigía al pueblo de Israel caminando? ¿Quién los guiaba? ¿Moisés? ¿Dios por medio de qué? La columna de nube y de fuego, ¿qué es representación de qué? Del Espíritu Santo. Si esa columna, esa nube se movía, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Caminar, caminar, caminar. Y hacia donde ella iba, hacia allá se movían ellos. Moisés no los dirigía. Era mismo Dios por medio de su Espíritu Santo. Era la columna. Imagínense la expresión a lo lejos de Moisés cuando vio el monte de Sinaí. ¿Lo pueden vivir? Cuando vio el monte, ¿qué dijo? ¿Qué experiencia tuvo ahí? Conoció el nombre. ¿Qué dijo? Este lugar ya lo conozco. Él como líder, ¿a dónde debe de llevar al pueblo? ¿Al conocimiento de qué? Del nombre. Un líder, un pastor, un guía, alguien
está parado acá arriba. ¿A dónde debe dirigir al pueblo? A Jesús, a Jesús, a Jesús. No a una persona, no a un hombre, no creer en los hombres, no al poder de la vara de los dones del Espíritu Santo. No adorar a los dones, no adorar a un sentimiento, no dirigirte a los sentimientos, dirigirte al nombre, a la obediencia de lo que Dios quiere que seamos, lo que Él quiera que seamos. A eso debemos dirigir a las personas. Eso es lo que ustedes deben de compartir con la gente, dirigir a la gente al nombre de Jesús, a su naturaleza. Eso es el principio espiritual ahí. Eso es lo que debe ser el líder, no a una sensación, no a una alabanza bonita, no a un poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son milagros, sí, son milagros. Sí, sentí bien padre la alabanza. ¿Cómo se sintió la alabanza hoy? ¡Wow! Hermosa. Pero vamos al nombre, a su presencia. ¿Sí? Vamos a ver Éxodo 14. Estoy resumiendo, ya salió el pueblo de Israel, ya salió de Egipto. Y están enfrente del Mar Rojo. Y atrás trae el faraón con todos sus carros, con su ejército. Vienen atrás del pueblo de Israel. Ya está Faraón listo para vencerlos. ¿Qué haber pensado Faraón? Ya los tengo acorralados, porque era puro mar lo que había, ¿no? Empieza a entrar el nerviosismo y le empiezan a reclamar a Moisés. ¿Por qué nos has traído aquí? Que no había tumbas en Egipto, nos hubieran matado mejor allá, porque vamos a morir aquí. Y entonces, Éxodo 14, 12, voy a empezar a leer desde el 12. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? O sea, déjanos seguir de esclavos, ¿no? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En el 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El pueblo estaba aterrado, pero Moisés, ¿qué tenía? El nombre. Él tenía el nombre. ¿Qué sabía Moisés que iba a hacer Dios ahí? Iba a ser algo sobrenatural. Pero Moisés todavía no tenía claro qué es lo que iba a hacer Dios. Y le dice Moisés en el 14, Jehová, digan todos juntos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Déjame ahí en esa parte. ¿Qué es esto? Yo creo que lo hemos leído muchas veces. ¿Qué es esto? ¿Quién va a pelear por nosotros? El nombre, su naturaleza. Él va a pelear por nosotros. Y dice, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo se imaginan esa parte de estaréis tranquilos? Confiados, ¿qué más? Díganme más palabras. Con fe, ¿qué más? ¿Les gustaría que me fuera la palabra hebrea que quiere decir tranquilos? ¿Qué creen que quiere decir? Aquí la anoté. Tibio, tibio, tibio. Se dice, es como diciendo, guarda silencio, callados. Hay momentos en nuestra vida que no vemos la salida. Vemos el mar de un lado, vemos nuestro perseguidor atrás. Hay momentos que uno no sabe cómo salir de esto. Y uno se afana en buscar la salida. ¿Por qué? Porque yo tengo mis medios, porque yo tengo este conocimiento, porque yo ya sé hacer esto, yo ya sé hacer el otro. Señor, ayúdame. Señor, haz esto. Y reprende a esa persona y reprende. Hay un momento en Dios te dice, cállate.
Guarda silencio. Guarda silencio y vas a ver mis maravillas. Déjame actuar a mí. Deja que mi nombre haga el trabajo. Deja que mi nombre pelee tu batalla. Tú no te afanes. Mi nombre es el que va a pelear por ti. Cállate y ve las grandezas que va a ser mi nombre en tu vida. Guarda silencio. ¿Se dan cuenta qué diferencia es de tranquilos? Dice que es como el acompañamiento hacia la mudez. Hay un momento en que por más que le pido a Dios ciertas cosas, no veo cómo. Guarda silencio. Calla. Deja que actúe mi nombre en esta situación. Deja que actúe mi nombre con eso que no puedes en tu corazón. Deja que actúe mi nombre en estas circunstancias que estás viviendo. Calla. ¿Dónde más vemos un ejemplo de esto de calla? ¿Qué es lo que hizo Moisés después de esto? Voy a seguir leyendo el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Se dan cuenta? Calla. ¿Por qué clamas a mí? Moisés, ¿qué estaba haciendo? Señor, haz una maravilla, haz que se abra la tierra y trágalos. Algo así pensaba Moisés, yo creo. Y le dice Dios, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué estás haciendo? Guarda silencio. Dice, di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué es marchar? ¿Para quién es la marcha? Para un ejército, para un soldado. ¿Qué es lo que acaban de salir de ahí? 400 años de ser esclavos. ¿De dónde sabían saber ser soldados? ¿De dónde sabían ser un ejército? Era el ejército de Jehová. Jehová de los ejércitos. Era su ejército. Marchen en filas, hombro a hombro, orando unos por otros. Eso, marchen en filas. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. No te detengas. Y tú, Moisés, levanta tu vara. ¿Qué es? Levanta el nombre. En toda situación complicada que no veas la salida, alaba el nombre, levanta el nombre. Mi naturaleza levanta, deja que yo actúe. Y lo demás ya saben que es historia. Se abrió el mar, pasó el pueblo de Israel y después cantaron. Pero quiero que veamos dónde más fue necesario que se callaran. Denme ideas. Y Jorge debe de saber. Y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Hubo unas personas, que era el pueblo de Israel, que empezó a caminar callados. ¿Dónde fue eso? Jericó. Ya llegué a Jericó por fin. Josué 6. No, perdón, va a ser Josué 5. Bueno, miren, Josué 5. Josué 5:13, vean lo que le pasó a Josué cuando agarra la estafeta de Moisés y que va, y él va a tomar la tierra de Canaán. Y es Josué 5:13. Josué 5:13. ¿Todavía no? Me avisan. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Con nosotros, Dios. Con nosotros, Dios. ¿Es de los nuestros? ¿Eres de nuestro estandarte? ¿O eres de los enemigos? Para saber que voy a reaccionar. 14. Él respondió, no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Con quién estaba hablando? Un mismo Jesús. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Se dan cuenta? Voy a seguir leyendo el 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearáis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí no dice que guarden silencio, que es hasta el final de la bocina debían de pegar un grito. Pero antes, en los 6 días y al 7º día, tenían que dar la vuelta. Nada más iban tocando el shofar y ellos iban callados, esperando a ¿qué estaban haciendo en esas vueltas? ¿Se acuerdan en Éxodo cuántos nombres vimos del Señor Jesús? ¿Cuántos? 12, ¿verdad? Uy, no se va a ver. Ah, no, pero no estoy aquí. 12 nombres, pero ¿se acuerdan cómo era que dijo Jehová, Jehová, fuerte? ¿Cuántos nombres eran? 13. 13, ¿por qué? Jehová, Jehová, ¿se acuerdan que les dije? Uno por el Padre, otro por el Hijo. 13 nombres. ¿Cuántas vueltas dieron en Jericó? 13 vueltas. Una vuelta por cada nombre. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba levantando el nombre. Estaba dejando que el nombre hiciera su función. No atarle de manos a Jesús, permitirle a Jesús que Él gobierne nuestra vida, que nosotros estemos callados y esperemos en Él pacientemente. Que el nombre de Dios haga su función. Entonces, ¿dónde dice que? Dice en el 10, Josué 6:10. Dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. ¿Se dan cuenta cómo ellos daban la vuelta callados? Imagínense la gente que estaba dentro de Jericó, que decían: estos cuates, ¿qué onda? Pero estaban asediados. Y eran una vuelta, un día, otro día, otra vuelta. 6 días, una vuelta. Y el 7º día dieron 7 vueltas. Una vuelta por cada nombre de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? En el 20, por favor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El muro cayó. No cayó de callar, sino cayó de caer. Y esta parte donde dice que el muro cayó, ¿alguien se imagina cómo cayeron estos muros? ¿Se dan cuenta el principio que hay aquí? ¿Se dan cuenta qué es lo que hace el nombre de Dios? Dice: ustedes tranquilos, como dicen, ustedes callen, el nombre va a actuar. Levantó la vara, levantó el nombre y se abrió el mar. Aquí levantaron el nombre porque iban con el arca dando la vuelta. Era el nombre de Dios el que estaba haciendo todo. Y dice que los muros cayeron. Dice que el pueblo de Jericó estaban súper temerosos. ¿Por qué? Porque ellos habían oído que hace 40 años, cuando salieron de Egipto,
Dios abrió el mar. ¿Y qué habían hecho con Amalek? ¿Y qué habían hecho con los otros? Están muertos de miedo porque Jehová pelea por ellos. Deja que pelee el nombre por nosotros. ¿Se imaginan cómo cayeron los muros? ¿Alguien tiene esa imagen? ¿Cómo? ¿Los explosivos? Y que cae para abajo. ¿Alguien más? Pero como que salieron disparados a todos lados. Hubiera matado a todos los demás. Vamos a imaginarnos la escena. ¿Alguien más? ¿Hay- Dice Dianis que se abrió la tierra. ¿Sabían que no hay registro de esos muros? ¿Sabían que no hay registro de esos muros? He estado buscando. ¿Cómo se llaman? Paleontólogos, geólogos, arqueólogos. Todos han hecho expediciones en 1900, 1936, 1950 y tantos. Y han encontrado solamente los bloques de piedra de una torre. Dice que era una ciudad amurallada. ¿Se acuerdan de Rabá, donde vivía? Yo antes pensaba que Rabá vivía encima del muro. Vivía al lado del muro, ¿no? Porque dice que los espías fueron bajados con cuerdas. Y he buscado y no hay piedras encontradas de ese muro. Entonces la gente con la ciencia dice, eso que está en la Biblia está fuera de entorno, está fuera de contexto, eso no existió, no hay registro. Y lo que encontraron de esas piedras le hicieron las pruebas y son unas piedras de hace 8,000 años atrás de Cristo, antes de Cristo. O sea, todavía más antiguo de cuando fue este evento. Este evento fue más o menos 1200 años antes de Cristo. Más o menos. El rey David es 1000 o 900 años antes de Cristo. O sea, todavía pasaron 300 años para que David se levantara como rey. Pasó todavía mucho. No hay relación, pero la Biblia no se contradice y Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Quieren saber qué pasó con estos muros? ¿Qué son los muros? Son una defensa, son una rebelión, es repeler contra eso. ¿Se acuerdan de la gente de Coré? ¿Sí? ¿Dónde está Coré? Está en Números 16. Números 16. ¿Se acuerdan que hubo una rebelión contra Moisés? Y decían, no, ¿tú por qué nos diriges? Ya nos traes aquí vuelta y vuelta, llevamos mucho tiempo en el desierto y ¿por qué tú sacerdote? ¿Por qué la tribu de Leví como sacerdote? Mejor nosotros, ¿no? Más bien era el lado de Aarón. ¿Por qué no nosotros vamos a hacer? ¿No? Y también unos hijos de Rubén eran los que se opusieron. Y entonces, Números 16, 28, por favor. ¿Me avisan cuando esté? Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. O sea, le está diciendo a Moisés, Dios ha puesto su nombre en mí y Él me ha puesto como líder. Y van a ver, en el 29, si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Dice, más, en el 30, más si Jehová hiciera algo nuevo. Ya el pueblo de Israel tenía muchas experiencias sobrenaturales y había muchas cosas que se hacían. Veían diario caer maná. Veían diario una columna de fuego. Veían diario cómo descendía fuego del cielo a consumir los holocaustos. Era una vida sobrenatural del pueblo de Israel que seguía endurecido su corazón. Entonces dice, mas Jehová hiciere algo nuevo. Dice, y la tierra abriere su boca
y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo la Biblia se contesta con la misma Biblia? 31. Y aconteció que cuando cesó el día hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. ¿Qué hizo? Los desapareció. ¿Por qué dice que descendieron vivos al Seol, al infierno? ¿Qué es lo que vio el pueblo de Israel ahí? Vivos al Seol. Jehová hizo algo nuevo. Yo soy el que soy. Yo hago las cosas que quiero hacer. ¿Qué es lo que hizo con los muros de Jericó? Abrió la tierra su boca y cayó al Seol. Esto que nosotros estamos como un muro ante Dios en nosotros es pedirle al Señor, ayúdanos, que caigan estos muros, que abra la tierra su boca, Señor, destrózalos, desaparécelos y no quiero saber de ellos jamás. Por eso es que no encuentran esos muros, no encuentran esas piedras. Ahora imagínense, y dice que cuando cayeron esos muros, Josué otra vez, me regreso, Josué, dice Josué 6:20, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dice que los muros cayeron, se derrumbaron, y dice que el pueblo marchó hacia el frente. ¿Cómo voy a poder marchar si estaba una muralla y se cae? Pues me quedan los bloques de tierra, ya no puedo pasar. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra abrió su boca, se fueron al Seol y se cerró y pude pasar. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo de esto es Apocalipsis, por favor. Estoy antiguo, nuevo, Apocalipsis 12. ¿Se acuerdan de este Apocalipsis 12 cuando el dragón buscaba al... ¿Sí? Cuando buscaba a la Virgen, ¿no? En el 13, Apocalipsis 12, 13. ¿Ya está? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. La época de la tribulación, de la gran tribulación. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿De qué serpiente está hablando? Del dragón. ¿Se dan cuenta cómo él roba todos los principios de Dios y los imita? Y dice que saca un río. ¿Se acuerdan que nosotros vamos en un río de vida? La serpiente que tiene, el dragón que tiene, el enemigo que tiene, un río de muerte. Y dice, y agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Se dan cuenta cómo está el principio del nombre? ¿Cómo es el nombre que pelea por nosotros? ¿Cómo es eso que llega y abre? Regresemos a Josué. Josué 6. Esta palabra caerá, si quieren anotarlo, es una palabra compuesta entre nafal y tajat. Y nafal quiere decir
caer, derribar, descender. ¡Pum! Hasta abajo. ¿A dónde fue Señor Jesús a pagar los pecados? No en la cruz. ¿Dónde los pagó realmente? Con su alma. Descendió hasta el centro de la tierra, hasta el Seol. ¿Qué es lo que hicieron los muros? Cayeron. ¿Qué es lo que pasó con la gente de Coré? Descendieron vivos con todas sus pertenencias al Seol, al centro de la tierra. Y ese es descender, humillar, habla sobre humillar. Todos esos muros de nuestros enemigos, Dios se va a encargar de ellos. Dios se va a encargar de derribar esos muros. Y la palabra tajat es fondo. Es caer al fondo, es ir hacia abajo. Y viene conectado. ¿Se acuerdan dónde habla Hebreos de cuando cayeron los muros de Jericó? Hebreos 11. Hebreos 11:30, por favor. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta palabra cayeron en el griego es pipto, que es perecer. ¿Qué quiere decir perecer? Dejar de existir. ¿Por qué no encuentran los muros? ¿Por qué no encuentran esas rocas? ¿Por qué no quedó un tumulto? Cuando un edificio cae, maestra, con dinamita y cae en línea hacia abajo, ¿después qué hay que hacer? Hay que quitar los muros. En nosotros, eso de caer, humillar, son los muros de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Recuerdan? Hay 3 enemigos. El mundo, Satanás y la carne, nuestro viejo hombre. Esos muros, para que caigan, ¿qué primero debe de haber? Deben derrumbarse, deben ser humillados. Esta palabra, Pepto dice perecer, derrumbar, caer, postrar. ¿Alguien no ha caído postrado a la presencia de Dios? ¿Nuestro orgullo no debe de ser humillado? ¿Por qué pensar en venganza con nuestros enemigos si tenemos tantos muros aquí adentro? Dicen, los muros caen y con ellos las cadenas. ¿Qué es lo de adentro? Para que nosotros, esos muros caigan, ¿qué es lo que debe haber en nosotros primero? ¿Cuál es la experiencia que nosotros debemos de tener? ¿Qué es la experiencia de Jesús? Cuando fue a la cruz, ¿a dónde fue? Descendió, se humilló hasta lo más bajo y después fue resucitado y puesto a la diestra del Padre. Si nosotros queremos ser puestos a la diestra del Padre, llegar a la Nueva Jerusalén, llegar a ser parte de la esposa del Cordero, ¿qué es lo que debemos de haber nosotros primero? Debe ser ese descender, encontrar nuestro fondo, humillarnos lo que es nuestro orgullo. Esa es la parte que nosotros debemos experimentar. ¿Saben cómo esta parte de descender, de perecer, habla, viene de otra raíz griega donde dice que es como ponerle alas aligerando la carga? ¿Pueden ubicar esta acción de cuando se abre la tierra y cómo cayó la gente con sus pertenencias de Coré y cómo cayeron estos muros? No había nada que los detuviera. Eran como una pluma. Todos nuestros obstáculos o nuestros muros ante el nombre de Dios, ¿qué es? Todas nuestras cargas pesadas que creemos, que traemos, que no aguantamos, ¿para Dios qué es? ¿Para Jesús qué es? Es nada. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que debe haber en nosotros? Dejar actuar el nombre, levantar el nombre, guardar silencio. Hay momentos en que no debemos movernos. Hay momentos en que debemos marchar callados. Si un soldado, ¿dónde está ese cuarto de guerra del soldado? ¿Dónde es? ¿Dónde se presenta en la batalla un soldado, un cristiano? Un cristiano como soldado, ¿dónde está nuestro
centro de mando, nuestra estrategia, ¿dónde está? Donde estamos formados en la batalla. ¿Dónde se pelean las batallas? En el cuarto de oración, de rodillas, orando. Ahí es donde debemos marchar. Ahí es donde debemos de guardar silencio. Señor, levanto tu nombre. Señor, gracias por esta persona. La bendigo, Señor. La bendigo. Cúbrela con tu sangre, Señor. Gracias por esta circunstancia, Señor. Gracias por este techo. Gracias, Señor, aunque todo está volteado. Señor, tengo que comer el día de hoy. Señor, tengo a mi familia, tengo salud. Y entonces empiezas a agradecer y empiezas a levantar el nombre. ¿Y qué va a pasar ahí? Derrumbas a tu orgullo y vas al fondo. Y hay momentos en que Dios, en que Jesús, por causa de su nombre, vamos a conocer el fondo. Vamos a conocer el abismo. Y si ya están escuchando esto, pónganse a orar mucho, por favor, porque lo van a conocer. Dejen actuar al nombre de Jesús. Dejen actuar, que su nombre sea el que tome el control. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo abrió Moisés el mar? Levantando el nombre. ¿Cómo se cayeron los muros de Jericó? Levantando el nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cayeron esos muros? ¿Les impresionó esta parte de cómo cayeron? Y esta palabra que les decía, tajat, es el fondo, debajo, deprimir, humillar. Una vez nosotros lo que queremos es que Dios dice, la venganza no es mía, la venganza es de Jehová. Pero estamos esperando esa venganza, pero realmente es Dios quien logra esa venganza. Es Dios que se encarga de eso. Esperar en Jehová, esperar en el nombre, y Él te va a dar victoria. ¿Saben dónde está esta palabra caerá o tajat cuando Dios nos saca adelante? Salmo 18. Chequen este Salmo 18. Salmo 18, 46. Salmo 18, 46. ¿Me avisan? Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. ¿Qué es enaltecido? El nombre. Levantar el nombre. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos, tajat, de mí. Y somete pueblos debajo de mí. Una vez que yo haya levantado el nombre, una vez que yo haya guardado silencio, eso con lo que yo no podía vencer, Dios lo va a poner debajo de mis pies. Tajat. Pero lo primero que me pide Dios es que yo me humille, es que yo lo busque, es que yo esté en ese cuarto de guerra, en la oración, estar buscándolo ahí. 48. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y tengo más cosas del nombre, pero quisiera que esta parte del mar y del muro de Jericó, no sé si lo vieron diferente. No sé si les gustaría que entonemos otra vez esa de... ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel cuando terminaron de dar las 13 vueltas?